Hola nostálgicos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí. Regresamos una vez más a nuestro programa Nostalgia Racing, el podcast. Ya sé que nos echabais de menos porque obviamente no podéis vivir sin nuestros comentarios sobre el automovilismo más rancio. Pero bueno, hemos tardado un poquito más de lo habitual. Sé que normalmente en un mes podéis disfrutar de uno de los nuevos episodios de Nostalgia Racing, el podcast. Pero en esta ocasión problemas técnicos ajenos tanto a José como a mí nos han impedido estar puntualmente en la cita que tenemos con vosotros. Aún así, bueno, pues aquí estamos con el formato habitual y en esta ocasión pues nos vamos a ir a inaugurar un comentario sobre el Mundial 95. Y para ello, como siempre, está mi compañero en Nostalgia Racing, don José Menéndez Oliva. José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, Alejandro, muy bien. Con mucha ilusión, a ver si por fin podemos sacar adelante este nuevo capítulo. Y bueno, como saben todos los que nos escuchan, muchas veces se quiere, pero hay otras circunstancias que hacen que no se pueda. Pero bueno, yo creo que sí, que esta vez va a ser la buena y el tema creo que les va a gustar mucho. Me parece apasionante y distinto. Y bueno, pues con muchas ganas de comenzar. Bueno, pues como siempre, José, y este que os habla, Alejandro Becerra, que os advertimos o os avisamos que podéis seguir nuestra página en Facebook, @Nostalgia Racing Team, donde ahí podéis encontrar, donde seguimos subiendo contenidos. Nos vamos a dejar en verano, porque ahora es cuanto más tiempo podéis tener para disfrutar de nuestra pasión común, que es el automovilismo rancio. Y como bien decíamos antes y decía José, pues en esta ocasión, Nostalgia Racing, el podcast, va a estar dedicado a uno de los mundiales más atípicos de cuantos se han celebrado desde 1973. El Mundial de 1995. Hacemos una pequeña pausa y ya comenzamos con las nuevas reglas que se iban a implantar para este Campeonato del Mundo de Rallys. 1995 supuso un año de cambios en la reglamentación del Campeonato del Mundo de Rallys. En primer lugar, se instauraba el calendario rotatorio. Se caerían pruebas míticas como el Rally Mil Lagos en Finlandia, San Remo en Italia o el Acrópolis griego, mientras que América y África dejaban de contar con prueba al no puntuar tampoco el Rally de Argentina. Se establece un dorsal único por piloto para todo el mundial. Hay que recordar que Sainz llevaría el número 5. En el campeonato de marcas puntúan por primera vez 2 vehículos como máximo. Y a los puntos habituales por terminar entre los 15 primeros clasificados se han de sumar puntos adicionales que se reparten entre los 10 primeros de cada categoría. Así, de esta manera, Mitsubishi conseguiría una buena ración de puntos con sus equipos de Grupo N y que le permitirían, como ya veremos, mantenerse en la pugna por el campeonato de marcas hasta prácticamente la última prueba de la edición de ese mundial. Los entrenamientos se realizarían obligatoriamente en una semana y se limitarían a 3 pasadas por tramo. En cuanto a la técnica, se limita el diámetro de la brida de admisión de los turbo, pasando de 38 a 34 milímetros, además de quedar totalmente prohibido el uso de los neumáticos slick. Las asistencias quedaban limitadas a un furgón con 2 mecánicos por vehículo, incrementándose hasta 3 para 2 vehículos y permitiéndose como máximo llegar a 4 en el caso de contar con 3 coches inscritos. Las asistencias solo podrán prestar servicio tras disputarse 50 kilómetros de tramos cronometrados como mínimo. Además de estas asistencias, habría puntos de repostaje para combustible, refrigerante y líquido de frenos, y solo se podrán reparar amortiguadores o el intercooler en los tramos de enlace entre los tramos cronometrados. También se implantaba la copa Fiat de 2 litros, que como ya veremos, no iba a ser seguida por ninguna marca. De cara al inicio de esa temporada, nos encontramos con una desigual lucha entre Japón, japoneses y europeos, ya que 3 de los 4 equipos inscritos
para el certamen eran originarios del país del sol naciente. Más concretamente, las formaciones Subaru 555 Team, el Toyota Team Europe y el Mitsubishi Ralliart Europe. Frente al único representante de una marca, vamos a decir europea, aunque realmente era estadounidense en cuanto al origen, como era Ford. Y yo creo que lo mejor es comenzar por la que, en mi opinión, era el equipo que partía como favorito, tanto por la calidad de sus principales pilotos como por los medios puestos en juego. Y este era el Toyota Team Europe. La formación nipona, dirigida por el experimentado expiloto sueco Ove Andersson, tenía su sede en Colonia, Alemania, donde desde el año 88, cuando había hecho su debut en el Mundial con el Celica GT4 ST165, contaba con unas impresionantes instalaciones completamente destinadas a desarrollar los coches oficiales como delegación en Europa del fabricante Toyota. Desde su debut en el Sanremo del año anterior, este equipo utilizaba en mi opinión, precioso y eficaz modelo ST205. Y sus pilotos eran nada menos que el por aquel entonces tetracampeón del mundo, el finlandés de la UK, Juha Kankkunen, copilotado por el simpático galés Nicky Gris. Junto a ellos, la pareja formada por el exconductor de ambulancias más rápido de toda Francia, el piloto de Milot, Didier Oriol, recientemente proclamado campeón del mundo el año anterior, junto a su habitual copiloto Bernard Ochelli. Estos dos pilotos formaban para mí un terrible tándem sobre cualquier terreno. Eran rápidos tanto en tierra como en asfalto. Por si esto no fuera poco, en algunas pruebas se les uniría un tercer coche en manos del rápido, pero en bastantes ocasiones demasiado fogoso, Armin Suar, copilotado por su compatriota Klaus Bicha. El segundo equipo japonés en liza, y para mí inicialmente el segundo favorito, era la formación Subaru ProDrive. Como todos nuestros expertos seguidores sabrán, el gigante industrial Fuji Heavy Industries era el propietario de la marca Subaru. Había delegado el equipo británico ProDrive, con sede en la localidad de Banbury y comandada por el hábil ex copiloto David Richards, la preparación y participación de sus empresas, que tomaban la curiosa denominación 555 de su principal patrocinador, la marca de tabacos del grupo British American Tobacco. Sus principales pilotos no tenían nada que envidiar a los de Toyota, ya que por una parte estaba la pareja española formada por el bicampeón del mundo Carlos Sainz junto al coruñés Luis Moya de copiloto, y por otra el velocísimo y espectacular escocés Colin McRae, copilotado por Derek Ringer, quien ya le llevaba acompañando desde su debut con un Vauxhall Nova allá por el año 87. El escocés llevaba desde el año 91 siendo piloto ProDrive, inicialmente con el Legacy, que le costó varios pasos por el chapista a los ingleses, y a partir de finales del 93 con el Impreza. Digamos que para David Richards, Colin era su gran apuesta, ya que, como os decía, lo había fichado con el apoyo por aquel entonces de otra tabaquera, Rothmans, con apenas 22 años, viendo en él un auténtico diamante en bruto, como más tarde demostraría. Colin, como buen escocés, era un hombre de mucho carácter que, aunque en ocasiones desesperaba a sus jefes, tanto Richards como su ingeniero David Lapworth, tenían con él una especial complicidad. Pero estos no eran los únicos pilotos del equipo, ya que también contaban con el simpático italiano Piero Liatti para las pruebas sobre asfalto y con el jovencísimo británico Richard Vance para un par de rallies sobre tierra inicialmente, quien, tras proclamarse campeón de rallies en su país con un Legacy en el año 93, había estado corriendo, inscrito por ProDrive, en África y en Asia-Pacífico, en los campeonatos, digamos, no regionales, sino campeonatos de zona. Sus copilotos eran respectivamente Alessandro Alessandrini y Robert Reid. El tercer equipo nipón era el denominado Mitsubishi Ralliart Europe, con sede también en Inglaterra, en la localidad de Rugby, y estaba dirigido por el expiloto británico Andrew Cowan. Este equipo hacía correr los Lancer Evolution 2. Y sus principales pilotos eran dos nórdicos de importancia. Uno sueco, Kenneth Eriksson, que había sido piloto oficial Volkswagen y más tarde Toyota, y el segundo piloto era el finlandés Tommy McKinnon, reciente vencedor del Mil Lagos con un Ford Escort Cosworth, su única carrera con la marca del óvalo, y había sido fichado por Cowan, quien veía en él una apuesta segura, y el tiempo más tarde le daría ampliamente la razón.
Los copilotos de ambos eran el sueco Stefan Parmander y el finlandés ex copiloto de Salonen Seppo Harjanne. Además de los dos escandinavos, se alinearía un tercer coche en algunos rallies para el italiano Andrea Gini, copilotado por su compatriota Sauro Farnoia. Y como único representante de los equipos no japoneses estaba la formación anglo-belga RAS-Ford, quienes con sede en la localidad de Châtelet y dirigidos por Peter Gillizer, ese año se había trasladado la sede anteriormente desde Borja en Inglaterra a Bélgica, como os decía, y habían delegado su participación en el experimentado preparador RAS, aunque los motores se seguían suministrando directamente desde el Reino Unido. La gente de RAS ya había demostrado su buen hacer el año anterior con el coche conducido por Bruno Thierry, con quien habían obtenido honorables clasificaciones en varios rallies, incluso un podium en el dificilísimo rank del año anterior. El otro piloto, que no el segundo, era el rapidísimo y temperamental galo francés Delecour, quien había cuajado una magnífica temporada en el 93 en el debut con el Score, obteniendo el segundo puesto final en el campeonato tras el finlandés Cancunen. Pero su fiasco debido a un accidente con el Ferrari F40 de un amigo tras el Portugal, lo que le dejó varios meses en dique seco, hacía que sus ansias de victoria fueran enormes. Además era indudable su punta de velocidad, sobre todo en asfalto, y la perfecta ósmosis que se producía entre su pilotaje y su máquina. En mi opinión, al Team RAS-Ford les faltaba un auténtico especialista en superficies deslizantes, ya que Thierry, aunque rápido, no estaba al nivel de los mejores del mundial en dicha superficie. No me quiero olvidar de sus copilotos, quienes eran el belga Stefan Prevot con Thierry y Catherine François con Delecour. Un aspecto muy importante que no quiero dejar pasar eran los neumáticos, siendo Subaru la única marca en contar con Pirelli, mientras que tanto Toyota como Mitsubishi y Ford montaban Michelin. Y comenzamos con la primera prueba del campeonato, el Rally de Montecarlo. Del 21 al 26 de enero se disputaría por los tramos del sudeste de Francia la 63 edición del Rally de Montecarlo. Como no podía ser menos, la edición de ese año se presentaba complicadísima, ya que la alternancia de terreno seco, húmedo, helado y nevado iba a traer de cabeza a los equipos en la elección de los neumáticos. Esto, que podría parecer un tópico, se agravaría aún más en esa edición en la que la disminución de las asistencias dictada de la FIA, como nos ha contado Alejandro, haría que los pilotos debieran elegir la monta para dos tramos. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones serían ellos mismos quienes deberían rayar los neumáticos y montarlos en sus vehículos. Vamos, un sinsentido, en mi opinión. El tema de los neumáticos está siendo fundamental y está siendo muy delicado porque hay hielo, hay tramos con más hielo, hay tramos más secos. Está siendo en ese sentido complicado. A la prueba monegasca evidentemente acudían las cuatro formaciones que iban a luchar por el campeonato. Toyota, con 3 Celica en manos de Cancunen, Oriol y Schwarz; Subaru, con otros 3 Impreza para Sainz, McRae y Liatti; Mitsubishi, con 2 Lancer para McKinnon y Agini; y por último Ford, con 2 Escort para Delecour y Thierry. El que empezó con auténtico ímpetu fue el madrileño Carlos Sainz, que en una perfecta compenetración con su Impreza solamente dejó que brillara fugazmente su compañero de equipo McRae con un scratch en el primer tramo, para partir del segundo alzarse con el liderato que mantendría hasta el tramo número 8, el segundo de la segunda etapa, en el que debido a una monta inadecuada de neumáticos, quizá por copiar a Delecour, perdería el liderato ante el Ford Escort del francés. Tras ello se situaba tercero Tommy McKinnon, quien estaba realizando un magnífico rally. Pero poco le duró la alegría de Ford, ya que Sainz en un nuevo ataque recuperaba el liderato a partir del tramo 11, Ruiz-Sens, donde conseguiría endosarle nada menos que 31 segundos al galo, que en ese tramo se veía superado incluso por el Renault Clio Maxi de su compatriota, el equilibrista e inolvidable Jeannot Ragnotti. Y en el tramo 12, los terribles 36 kilómetros de Sisteron, nuevo derechazo del español, con otros 21 segundos a anotar en la cuenta del francés. Solamente en los 2 últimos tramos de la etapa consiguió Delecour reducir la diferencia con Sainz, al disminuir la renta a 12 segundos al final de la etapa. Tras ellos dos, McKinnon seguía en tercera posición, pero ya más de 1 minuto de diferencia. En cuarta y quinta posición, y totalmente desdibujados, se encontraban los Toyota de Cancunen y Oriol, quienes, con evidentes problemas de motor por la adaptación de la admisión al diámetro de la brida,
no conseguían no conseguían obtener de sus Toyota la potencia inicialmente deseada. Quien ya se había quedado en el camino era McRae. El escocés había sucumbido al 12º tramo en el que se había salido de la carretera. Y de esta manera daría comienzo la tercera y última etapa, la famosa noche en Turini, donde con 6 tramos a disputar se iba a decidir el ganador de la prueba. Y serían de nuevo Sainz y Moya quienes se lanzaban en tromba a por los 23 kilómetros de la Bolén, donde arrancan 17 segundos a su rival. Responde el francés en la siguiente, donde recorta unos exiguos 3 segundos el español, y llegamos así a los casi 30 kilómetros de Entrevaux. Pero aquí se acaba la lucha, ya que en las pizarras de tiempos de final de tramo aparece el scratch de Sainz por delante de Thierry y Gini. Pero otra vez la suerte daba la espalda a Delecour, en la parte final de Montecarlo. Esta vez en forma de la rotura de un amortiguador, lo que le hace perder 1 minuto y 18 segundos frente al español a falta de 3 tramos y prácticamente sentencia al rally. Pero Sainz, que es perro viejo, sabe que hasta que no se entra al parque cerrado del puerto de Mónaco todo puede pasar, no se relaja. Y todavía sigue marcando un cuarto, un segundo y un tercer tiempo en los últimos 3 tramos. Solamente en el último tramo, otro viejo zorro como es Cancunen, consigue arañar el tercer cajón del podio una su joven compatriota McKinnon, en un rush final con 2 scratch incluidos en los últimos 2 tramos. Y de esta manera llegaríamos al podio final de Mónaco, con Sainz primero, Delecour segundo pero ya a 2.25 y Cancunen tercero a casi 4 minutos del español. Cuarto, quinto y sexto serían McKinnon, Thierry y Gini, situándose séptimo y primer 2 litros el crío de Ragnotti, y noveno y primer grupo N el Fourscore Cosworth del suizo Camandona. Bueno, empezar un año ganando la primera carrera yo creo que es muy importante por varias razones, no solo por el hecho de ganar un rally como Montecarlo, que es el rally más mítico de todos los que existen, el más importante, al que más ilusión le puede hacer a un piloto ganar, sino también es un poco empezar un año ganando después de haber terminado un año de una manera difícil, ¿no? De una manera triste y de una manera con mucha rabia dentro y con muchas ganas de olvidarlo y de que finalmente saliesen las cosas bien, ¿no? La segunda prueba del Mundial de ese año se disputaría en Suecia. Durante la segunda semana de febrero, concretamente del 10 al 12 de ese mes, se disputaría en la localidad sueca de Karlstad la 44 edición del Swedish Rally. Con unas gélidas temperaturas y unos tramos completamente nevados y con una gruesa capa de hielo en la superficie, la prueba escandinava nos ofrecía algunas novedades en la lista de inscritos, a sumar a los habituales del campeonato ya vistos en Montecarlo. Estos fueron el Mitsubishi de Ericsson, previsiblemente rapidísimo en los tramos de su país, el Toyota del importador local para otro experto en este terreno como era Rastron y un tercer Subaru, esta vez en manos del también sueco Max Johnson. Ford alineaba un tercer score para el veterano Stig Blomqvist. El rally comenzaba con los 8 tramos de la primera etapa, en una gélida mañana en la que el termómetro caería hasta los 22 grados bajo cero y que llevaría a los participantes a la localidad de Falun. Durante esta primera etapa se alternarían los scratch y el liderato los Mitsubishi de McKinnon y Ericsson, siendo finalmente el sueco el que por únicamente 2 escasos segundos llegaría al final de la etapa por delante de su compañero de equipo, ocupando en ese momento McRae el tercer puesto, con Ralston cuarto y un excelente Sainz quinto, en su debut sobre un terreno tan especial como Suecia. Bueno, de momento hemos empezado bien, viendo un poco cómo es este rally, ¿no? Que era nuevo para nosotros. Y en los 2 primeros tramos hemos ido bastante bien, en el tercero nos hemos salido un poco y hemos perdido algo de tiempo. Y bueno, ahora va todo más o menos bien, ¿no? Un rally totalmente nuevo para ti, ¿te lo esperabas tal como lo estás haciendo? Sí, más o menos así, ¿no? Es muy rápido y lógicamente se nota mucho el no haber corrido por el hecho de dar 3 pasadas por tramo entrenando, no es mucho comparado con los que han corrido otros años y lo conocen bien a fondo, ¿no? Cuanto al coche y a los neumáticos, ¿todo bien? ¿Ningún problema? Sí, más o menos sí. Yo creo que vamos poco a poco adaptándonos y más o menos bien. Después de los primeros tiempos que has hecho, ¿piensas pelear para los primeros puestos hasta el final? Vamos a intentarlo. De momento hemos perdido un poco de tiempo y más o menos estamos ahí, ¿no?
La segunda etapa constaba de 9 tramos, todos de nuevo completamente sobre hielo y nieve, y devolverían a los participantes a la localidad de salida en Karlstad. Pero la pareja española no había podido dormir tranquilamente, pese al esfuerzo realizado, y es que desde la asistencia previa al parque cerrado habían comprobado que el motor de la Impreza perdía aceite irremisiblemente. Y ese pensamiento era como un campanario dando las horas al lado de las cabezas de los españoles. Por eso, cuando tomaron la salida en el 9º tramo y primero de la segunda etapa, aunque habían seguido las instrucciones de los mecánicos y habían cambiado la junta y el filtro del aceite, otra de las incongruencias del reglamento de este año, ya sabían que el motor boxer del coche japonés estaba tocado de muerte. Y así fue, ya que nada más acabar el tramo el coche dijo basta y acabó con las ilusiones del piloto madrileño. ¿Qué pasa exactamente? No lo sé. Llegamos a la asistencia del final de etapa, donde había 50 minutos de tiempo de trabajo, y bueno, se hicieron una serie de trabajos rutinarios que se hacen todos al final de cada etapa, como entre otros cambiar el aceite, el filtro de aceite, y cuando fui a salir después de 50 minutos de trabajo, explotó el filtro de aceite, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ha habido algún problema que cada vez se intentaba solucionar, el coche perdía aceite por el filtro y no hemos podido solucionar. Por primera vez participamos en un rally como Suecia, un rally muy específico y en principio yo creo que el primer día fueron las cosas bastante bien, ¿no? Creo que estábamos en los tiempos de arriba y la cosa iba mejorando poco a poco. La pena ha sido no poder pasar los 3 días de carrera con el casco puesto por todas las pruebas cronometradas para coger más experiencia de cara al futuro, ya que como la nueva reglamentación solamente nos deja entrenar 3 pasadas por tramo, es muy importante pasar con el coche de correr y ver realmente cómo están las notas. Pero la lucha encarnizada por la cabeza del rally no daba tregua, y así dándose hachazos uno a otro, se llegó al final de la segunda etapa, con Ericsson en cabeza, seguido por supuesto por su compañero de equipo McKinney. Pero durante la noche subió algo la temperatura, lo cual no significó otra cosa, y es que el tiempo seco y gélido daría paso a las precipitaciones. Pero en Suecia en febrero precipitaciones no significa otra cosa que nieve en abundancia. Y eso es lo que vio Ericsson al levantarse de la habitación. Nieve fresca, mucha nieve. Y abrir camino en esas condiciones no era lo ideal para sacar tiempo a tu rival, y menos a un hombre como McKinney. Y claro, esto se tradujo en un nuevo cambio de posiciones y un claro liderato del finlandés, que llegó a tener una renta de 43 segundos sobre su compañero en el último tramo. Para entonces los siguientes puestos, del tercero al quinto, ya estaban ocupados por los Toyota, encabezados por Larsson, a quien seguían Cancunen y Oriol. Los que habían caído al final de la segunda etapa eran los otros 2 Subarus, quienes, aquejados del mismo fallo que el coche del español, debieron abandonar uno tras otro, lo que evidenciaba claramente un fallo de diseño o fabricación de la pieza en cuestión. Pero volvamos al último tramo, los 19 kilómetros de, a ver si los pronuncio bien, Langjo-Hanstorp, donde saltaría la sorpresa. Porque los espectadores que se encontraban en los últimos metros del tramo súbitamente ven cómo llega el Mitsubishi blanco de McKinney, se para durante exactamente 60 segundos para justo a continuación reanudar la marcha y acabar el tramo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues por desgracia lo mismo que años atrás en el final del Monte Carlo del 87 o en el final del Dakar del 89. El resultado había sido dictado de antemano y se habían impuesto las órdenes de equipo. Os voy a contar lo que había pasado, y es que realmente la mañana anterior el responsable del equipo, Andrew Cowan, se había reunido con sus pilotos tras el desayuno, y en una decisión salomónica, quizá influenciada por el hecho de que fuera un piloto sueco en un rally sueco, decidió que pasara lo que pasara iba a ser Kenneth Ericsson el ganador del rally, y McKinnon, enrabietado, decidió correr hasta el último tramo para evidenciar a ojos de todo el mundo y a las televisiones que se habían dado órdenes de equipo. Tras los 5 coches mencionados, vendrían los Ford de Tiri y Blomqvist en sexta y séptima posición, apareciendo en 10º lugar el primer grupo N, el Mitsubishi Lancer de Kenneth Backlund, y en 11º el primer 2 litros, el Opel Astra de Pérez Van. Bueno, José, pues magnífico el resumen que has hecho de estas 2 primeras pruebas del campeonato de 1995, y en el que, como conclusión, ¿qué podemos decir de este comienzo? ¿Qué te ha parecido estas 2 primeras pruebas? ¿Qué te transmitían? ¿Qué te decían cómo iba a ir la temporada?
Pues vamos a ver, yo aquí veo digamos, varias opciones. Por una parte, claramente Subaru está muy fuerte, tiene un coche muy rápido, como lo demuestra en Monte Carlo, pero tiene un problema con la fiabilidad. Tiene todavía que el fallo que tuvo con los filtros de aceite, o digamos con las piezas donde exactamente se roscan los filtros de aceite, no es lógico en un equipo como él. Hago otra lectura y es que Toyota no ha conseguido adaptar sus mecánicas a la brida. Veo muy fuerte a Mitsubishi, muy fuerte, con una lucha entre sus dos pilotos terrible, y veo muy desdibujada a Ford. En un principio, tras estas dos pruebas, esa es la lectura que yo hago. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues coincido totalmente, digamos, en tu análisis, ¿no? De estas dos primeras pruebas. Sí que es verdad que me gustaría hacer algunos matices. En primer lugar, Subaru, como bien dices, está muy fuerte, pero tiene una ventaja durante, sobre todo el Monte Carlo, y es una mejor adaptación de los neumáticos Pirelli que Michelin. Algo que se puede dejar un poco de lado, pero que va a resultar crucial a lo largo de la temporada, como ya veremos más adelante. Y es que Pirelli se adaptaba bastante mejor, habían conseguido un neumático mucho más redondo, valga la tontería y la redundancia, en condiciones muy deslizantes o con mucho frío. Y esto fue un factor clave para la victoria de Sainz en el Monte Carlo por delante de François Delecourt, que bueno, pues para mí no era un piloto top, y como tú ya habías dicho en la presentación de los equipos, a Ford le hacía falta y mucho un piloto top. En cuanto a Mitsubishi, pues el primer escándalo de la temporada, que fue esa decisión, podemos decir, salomónica. Bueno, a mí no me gustan mucho las decisiones salomónicas tomadas de esta parte, pero bueno, los pilotos profesionales tienen que asumirlas y aceptarlas, y como tal, pues así lo hizo Tommy McKinnon. Sí que es verdad que quedó muy feo esa acción, yo creo que antideportiva, porque bueno, si tú aceptas una decisión que te impone tu jefe de equipo, pues no tienes por qué verbalizarla o presentarla de esa manera tan chusca, ¿no? Pero bueno, Tommy McKinnon con el tiempo demostró que era un grandísimo piloto, y creo que por parte del equipo Mitsubishi quedaría más que olvidado este desaire que les hizo a todo el equipo británico, japonés británico, vamos a decir. Y bueno, no sé si tienes alguna cosita tú más que añadir a estos, bueno, pues a este análisis que hemos hecho. Pues no, coincido en estas puntualizaciones y como bien dijiste en esta última, mal ejemplo que luego veremos que tendría que dar un mal ejemplo, que lo mejor es no mostrarlo, porque alguien puede coger la idea y hacer lo mismo más adelante. Tras el Cero de Suecia, las cosas se complicaban para Carlos Sainz. En una temporada tan corta, no puntuar en cualquiera de las pruebas suponía un serio problema. A pocas horas de comenzar el Rally de Portugal, Sainz hacía estas declaraciones. Bueno, antes de empezar un rally siempre esperas lo mejor. Esperas que, en primer lugar, terminar la carrera, y en segundo lugar, tratar de terminarla lo más arriba posible, es decir, ganándola. Esas son las expectativas antes de una carrera. Luego, como ocurre normalmente en un rally, llegan muchísimas sorpresas y es un poco impredecible. No solamente se puede saber dentro de 3 días lo que va a ocurrir o lo que ha ocurrido. ¿La sorpresa o el problema que tuvisteis en Suecia ha quedado solventado? ¿Sabéis ya lo que pasó? En principio sí, parece que está totalmente encontrado el problema y en teoría solucionado, pero vuelvo a insistir una vez, ¿no? Una vez más, en las carreras y tal y como está la reglamentación ahora, que tenemos a veces 3 pruebas sin asistencia, hace que un pequeño problema, que tal y como eran los rallies antiguamente, con una pérdida de 10 segundos por tramo, si no es un problema muy importante, no te suponía en esos momentos perder a lo mejor el contacto con la cabeza. Ahora, si tienes que hacer 3 tramos seguidos sin poder reparar ese pequeño problema, bien sea mecánico, bien sea una pequeña salida
dejando una suspensión dañada o algo de esto, ese error te puede suponer el perder las opciones a la carrera o incluso el poder terminarla. La incomparecencia de Mitsubishi, su representación la dejaban en manos de los grupos N de Rally Art, facilitaba bastante las cosas a los pilotos presentes, que de buenas a primeras se quitaban un serio competidor de encima. Toyota, muy presionado tras las victorias obtenidas por sus dos rivales japoneses en las pruebas anteriores, estrenaba una evolución del motor de su Celica, que le convertía en el modelo más potente del campeonato. Por su parte, Subaru ProDrive no presentaba ninguna novedad reseñable, más allá del excelente trabajo en la puesta a punto de los reglajes, que como siempre realizaba el madrileño. ProDrive incluía en el equipo a otra promesa británica, Richard Barnes, que se encargaba de representar al equipo en el Campeonato de Asia-Pacífico y que recibía este premio tras sus buenas actuaciones en dicho campeonato. Otro joven que debutaba en el Mundial en una prueba más allá de la península de Jutlandia era el vencedor del campeonato finés del año anterior, Marcus Gronholm, aunque con su habitual unidad en vez de uno de los nuevos ST205, que en Portugal eran pilotados por los habituales Cancunen, Auriol y Armin Schwarz. Ford acudía con Delecour y el belga Thierry, aunque Alessandro Fiorio era el elegido para pilotar la tercera unidad de RAS, en lugar de Stig Blomqvist, que había ocupado, como nos había contado José, ese volante para el Rally de Suecia. El rally comenzaba con una etapa de 177 kilómetros cronometrados, repartidos en 11 especiales diferentes. Si bien el tiempo era seco, las pruebas presentaban aún ciertas humedades por haber estado lloviendo los días previos. Cancunen se adueña del liderato desde la primera especial, aunque inicia una batalla con su antiguo compañero en Toyota, que ha quedado en la retina de todos los aficionados. El Celica demostraba su poderío, aunque como dice el famoso eslogan, la potencia sin control no sirve de nada, y es precisamente ese control, el proporcionado por los neumáticos Pirelli, el que permitía a Sainz mantenerse muy próximo a Juha Kankkunen, terminando incluso la primera etapa con 6 segundos de ventaja sobre el Toyota del finlandés. El resto de contendientes no soportaron ni de lejos el ritmo marcado por las dos bestias que se retaban tramo tras tramo. Delecour volcaba tras recortar demasiado en una curva y si bien pudo continuar, los daños sufridos le llevaron a abandonar tras el quinto tramo. La segunda etapa, disputada en condiciones de seco y con el terreno menos resbaladizo que la sección previa, comenzaba con los 3 kilómetros del tramo del Autódromo de Lousada. La especial, disputada al estilo head-to-head, dos vehículos saliendo en paralelo y realizando el recorrido simultáneamente, fue una prueba palpable de la potencia entregada por el nuevo motor Toyota. Allí, los tres pilotos del equipo empataron, marcando un tiempo de 2 minutos 42 segundos y distanciando en 2 segundos al primero de los Subaru, el Impreza de Sainz, lo que suponía más de medio kilómetro por segundo en el mejor de los casos. Aunque la mayoría de grupos A oficiales veían que esta distancia se iba más allá del peligrosísimo 1,5 segundos por kilómetro. La etapa de nuevo fue un cerrado duelo entre Cancunen y Sainz, aunque en esta ocasión el finlandés no solo recuperaría los 6 segundos perdidos la etapa anterior, sino que endosa al madrileño 22 adicionales, que dejaban la tercera etapa muy complicada para Carlos Sainz. La tercera plaza, aunque ya a casi 1,5 minutos de la cabeza, era para Colin McRae, que la heredaba tras un segundo vuelco de Auriol, provocado al tratar de seguir el ritmo impuesto por Cancunen y Sainz. En la última y definitiva etapa, la lluvia regresaba a las pistas portuguesas, con lo que Sainz volvía a recuperar la esperanza. Las condiciones deslizantes, sumadas a una mejor adaptación de los neumáticos Pirelli, hacían que la potencia del Toyota no fuera tan determinante. Sainz inició una frenética remontada frente a la que Cancunen nada podía hacer. El madrileño
recupera el liderato tras 6 tramos de los 12 que componían esa última etapa e inicia la última especial, los 10 kilómetros de Figueira dos Viños, con 9 segundos de ventaja. Cuando el madrileño había recorrido apenas los 2 primeros kilómetros de tramo, el Subaru perdía los frenos traseros. Luis Moya, el copiloto de Carlos Sainz, nos lo cuenta. La pericia y el arrojo de Sainz evitan que el Subaru termine fuera de la pista, y cuando esperaban que Cancunen les hubiese recuperado la diferencia, ven como esta no solo no se ha reducido, sino que se había ampliado 3 segundos más, con lo que la victoria sería de nuevo para el madrileño. La tercera plaza la ocuparía Colin McRae, la cuarta sería para el Toyota de Armin Schwartz, y el top 5 lo cerraba el tercero de los pilotos del equipo de Colonia, tras volcar una segunda vez. El primer y único foro en la meta sería el de Thierry, por delante de un sólido Barnes, que en su debut en Portugal no lo hacía nada mal, imponiéndose a un mucho más renombrado y experto Alessandro Fiorio, que cerraba la clasificación de los grupos A punteros. Tras el final de la prueba, Carlos Sainz hacía este resumen. Se ha cambiado el ritmo, ¿no? Hemos ido desde el primer tramo a prácticamente una pelea en segundos con Cancunen hasta el último tramo, ¿no? Y hoy salíamos con 22 segundos, las condiciones han sido el día de hoy muy difíciles, con mucho barro, y la sorpresa llegó en el último tramo, ¿no? Cuando a 2 kilómetros de empezar se me rompió un manguito de freno y yo pensé que estaba el rally perdido, ¿no? No sé todavía ni cómo hemos podido terminar el tramo solamente con los frenos traseros y no perder el tiempo. Ha sido muy sorprendente. Hombre, acabado cuando estás entre 10 y 15 segundos cuesta arrojar la toalla, ¿no? Yo no la... Hemos tratado siempre de seguir presionando y sobre todo sabiendo que en estas condiciones es facilísimo cometer un error, ¿no? Y creo que en todo el rally la máxima diferencia ha sido no más de 22 segundos entre Cancunen y nosotros. Después de 500 kilómetros de velocidad es poquísimo, ¿no? Al final hemos acabado, me parece que ha sido a 11 segundos. Y comentábamos eso, y recuerdo que me comentaba Carlos esto, que es verdad que Cancunen al final del rally pensó que ya lo tenía perdido, faltaba solo un tramo y levantó el pie, fue más tranquilo. Y justo en ese tramo se nos rompió el freno, un latiguillo de frenos, y Carlos se quedó sin frenos en el coche, nada más que el freno de atrás, el freno de mano. Entonces fuimos todo el tramo con el freno de mano y vamos, que llegamos, y al llegar a la meta pensamos que habíamos perdido el rally. Pero no, la sorpresa fue grande cuando vimos que habíamos ganado, afortunadamente. El Rally de Portugal se llegaba al Ecuador de este atípico campeonato con 2 de las principales marcas del mismo sin haberse estrenado aún en la victoria. De Ford era algo que podía esperarse, pero lo de la doble defensora del título de pilotos y marcas de la temporada anterior comenzaba a ser preocupante. Bien es verdad que Cancunen estuvo a punto de hacerse con la victoria en Portugal, pero Toyota no acababa de rematar. En el Tour de Corse, los de Castrol eran el único equipo que no recurría a un especialista. De algo tenía que servir contar con Auriol en tu equipo, aunque el francés no había brillado todavía en lo que iba de temporada. El resto de formaciones reforzaban sus equipos con pilotos 100% de asfalto. Liatti en Subaru, Bernardini en Ford, aunque este con su estructura habitual con la que disputaba el campeonato francés, y el sorprendente tercero de la edición anterior, el italiano Andrea Ghini, que hacía debutar el nuevo Mitsubishi Lancer Evo 3 junto con Tommy Mäkinen. Ford se presentaba como la gran alternativa al favorito Auriol, aunque la sorpresa saltaba ya desde el segundo tramo, cuando el belga Thierry marcaba el scratch en solitario. El primero de la mañana lo había compartido con su compañero de Lecour y se situaba en cabeza del rally. Bruno Thierry se pone en modo Terminator y scratch tras scratch consolida su posición, dejando que la pelea se centrara por la segunda plaza entre los 2 últimos vencedores de la prueba, Auriol y Delecour. Por detrás, la lucha es encarnizada. Sainz, con una suspensión no muy adecuada, trata de mantener el tipo, pero Andrea Ghini e incluso su compañero Liatti se imponen al español, que se consuela con mantenerse por delante de su gran rival por el campeonato de pilotos, un desdibujado Cancunen, que incluso se ve superado por el Clio Maxi de Bulgaski, sin dejar de sufrir el acoso del otro Clio, el del veterano Jean Ragnotti.
Thierry, con una conducción súper eficaz, aunque muy alejada de la espectacularidad de sus perseguidores, continúa con su dominio implacable. El belga marca nada menos que 12 de los 22 scratch y ocupa el liderato desde el primero hasta el 20º de los tramos, Exia Escuarelas y Pitoli. Allí, la rotura de un rodamiento, junto a la absurda normativa de impedir a los mecánicos intervenir en la reparación del coche, impide al belga obtener la primera victoria para su país en el Campeonato del Mundo. Auriol, de esta manera, hereda la victoria frente a un Delecourt que no sabe reaccionar a tiempo, con lo que los 14 segundos que le endosa su compatriota en el penúltimo tramo serían cruciales. François Delecourt aún albergaba alguna posibilidad. El rally finalizaba con un tramo de más de 25 kilómetros, con lo que la diferencia de 23 a favor del de Toyota no parecía ser insalvable. Al final, Delecourt marca el último scratch, aunque solo le puede restar 8 segundos al Toyota de Didier Auriol. Aguini, que hacía debutar el Evo 3, se queda con la tercera plaza del podio, mientras que los 3 miembros del equipo Subaru, Sainz, McRae y Liatti, ocupan las siguientes plazas. Kankkunen, en una prueba para olvidar, marca al menos un punto. El grupo N sería de nuevo para Rui Madeira, encabezando un triplete del Rally Art Germany con la germana Isolde Holderied y el argentino Recalde siguiendo sus pasos. En esta categoría se esperaba mucho de Yves Louvet, pero su score no pasó del 5º puesto, mientras que un viejo conocido de la afición española, Vin Sulayem, situaba a su Toyota Celica en la 4ª plaza final. Entre los 2 litros, nueva demostración de los Clio Maxi de Renault, que marcaban el camino a seguir por el resto de marcas si querían ser competitivos en esta categoría. La 9ª plaza de Bulgaski suponía un toque de atención, no ya para sus rivales directos en la categoría, sino incluso para las marcas involucradas en la categoría absoluta, que veían cómo estos cochecitos podían ponerles las cosas muy complicadas a poco que las condiciones les fuesen un poco favorables. Destacable el cuasi debut mundialista de Gilles Panici, que con un 306 S16 se situaba como el primer grupo A 2 ruedas motrices y despejaba las dudas sobre quién sería el encargado de hacer debutar el futuro 306 Maxi. Sainz, a pesar del 0 cosechado en Suecia, se mantiene como líder del mundial al realizar esta primera parte del campeonato, y los 12 puntos con los que aventajaba a Kankkunen parecen ser más que suficientes para afrontar con tranquilidad el periplo austral que vendría a continuación. Yo creo que se pueden hacer diferentes valoraciones, ¿no? Quizá la que se refiere a los puntos de cara al campeonato, que no es mala porque seguimos en cabeza del campeonato, hemos conseguido un 4º puesto, que son 10 puntos más a sumar, que nos mantiene en cabeza, y eso es la parte positiva o la lectura positiva que se puede hacer de este rally. La conclusión negativa o la parte menos buena es que hemos acabado cuartos, que hemos acabado cuartos sobre todo detrás de 3 coches, pero 3 coches diferentes, es decir, primero un Toyota, luego un Ford y luego un Mitsubishi, ¿no? Entonces nos ha costado mucho mantener ahí el ritmo de cabeza y hay que mejorar de cara al futuro. Hay que analizarlo fríamente, hay que buscar dónde pueden estar los problemas, y durante el rally hemos ido probando un poco de todo y nada ha dado resultado. Entonces ahora con calma hay que analizarlo y sacar las conclusiones, intentar sacar conclusiones positivas para mejorar de cara al futuro. José, ¿cómo has visto estos 2 rallies celebrados en Europa, en la Europa continental? Porque Portugal y Tour de Corse nos dieron pequeñas sorpresas, ¿no? Pues sí, lo que tú dices. Apasionantes los 2 rallies, diferentes, con alternativas en las 2 pruebas. Me parece, me parece el comentario que nos acabas de hacer sobre el ojito con los 2 ruedas motrices, habrá que tenerlo en cuenta en siguientes temporadas. Y bueno, en cuanto a la línea general del campeonato, vemos a Sainz recuperarse del 0 de Suecia
y lo vemos consistente, pero bueno, con competidores detrás acechándole. Sí, bueno, esto que comentas de Sainz yo creo que me defraudó un poco, sobre todo su actuación en el Tour de Corse, y me defraudó, bueno, entre comillas, si se puede llamar defraudar a un tercer puesto, pero es que se equivocaron totalmente en los reglajes del vehículo. Además de, como ya habíamos comentado, si bien los neumáticos Pirelli resultaron ser definitivos a la hora de poder competir contra Toyota, aquí sobre el asfalto corso no resultaron ser tan competitivos, lo que sumado digamos, al error a la hora de elegir las suspensiones del vehículo, pues hizo que aquí incluso Piero Liatti tuviera que ceder su posición al resto de compañeros de equipo, ya que había hecho un rally muy brillante. Destacar también, digamos, lo que tú decías, la presencia de los tracción delantera, si bien los Kit Car ya bastante evolucionados con Bulgaski y Ragnotti, pues estaban enseñando sus uñas, sus posibilidades ante incluso todos los World Rally Car, aunque bien es verdad que se encontraron con un Cancunen que es cierto que nunca había ido bien en asfalto, pero es que en este rally, especialmente en este último Tour de Corse, pues había hecho una actuación prácticamente para olvidar. Sí, y eso que hay un punto y es que los Toyota claramente han mejorado y es que ya han adaptado la brida y los motores de Toyota ya están dando caballos, muchos caballos. Bueno, que los motores de Toyota daban caballos se vio claramente en el Rally Portugal, porque como habíamos comentado, en el tramo de Lousada, que era un tramo en paralelo, head to head, se veía una diferencia de aceleración y de salida absolutamente brutal. Si extrapolábamos la distancia de poco más de 2,5 kilómetros, me parece que era Lousada, o 3 kilómetros, creo recordar, del autódromo, podíamos ver diferencias de 1,5 segundos con Mitsubishi o con los Ford Escort, algo que es absolutamente salvaje, porque es que en un tramo de 20 y pico kilómetros te puedan sacar 20 segundos solo por potencia, pues dejaba muy a las claras que Toyota había dado un paso adelante y se había destacado muy mucho de sus rivales. Aunque aquí en el Tour de Corse, pues una actuación estelar de Thierry, pues lo borró un poco, ¿no? Pero Toyota había que tenerla muy en cuenta para el resto de temporada. Sí, desde luego. Habían dado un paso adelante y a lo mejor dos. Y lo que tú comentas, lo usada coches que teóricamente y según las fichas que se publican a principios del campeonato son coches con un peso, todos coincidían en el peso y es que todos estaban en el mínimo de la categoría, en los 1.200 kilos. Obtener una diferencia tan clara en un tramo que como es Lousada, que es un circuito de rallycross, indica una diferencia en caballaje importante. Muy importante. Finales del mes de julio, en pleno invierno austral, se disputó la 26ª edición del Rally de Nueva Zelanda, en plena temporada de lluvias en un país ya de por sí muy lluvioso. Las abundantes precipitaciones habían dejado tremendamente resbaladizos los rápidos tramos del país de las antípodas. En la lista de inscritos se había caído uno de los principales candidatos al triunfo y líder provisional hasta el momento del campeonato, como era el madrileño Carlos Sainz. Y aquí yo creo que merece la pena pararse un poco a explicar qué es lo que había sucedido. La mala suerte en forma de caída cuando practicaba bicicleta de montaña había dejado en el dique seco al español. Todo sucedió un fatídico 4 de junio cuando en plenas vacaciones tras el Tour de Corse, como os decía, practicando bicicleta de montaña, Carlos sufrió una dura caída en la que se arrancó la cabeza del músculo supraespinoso de la cabeza del húmero de su brazo derecho. La lesión era muy grave en lo deportivo, afortunadamente no peligró otra cosa, y por ello fue operado de urgencia a los 3 días en la clínica de Exeus de Barcelona, por un especialista en la materia como era el doctor Núñez Samper. El resultado de la operación fue favorable, pero el hecho es que Sainz tendría que pasar por una obligatoria y larga recuperación,
en la que en el mes de julio, 45 días después de la caída, no se sabía ciertamente cuándo y si podría volver a las carreras. Como veis, un panorama bastante gris que nos cuenta el propio Carlos en unas declaraciones. La lesión parece ser que es la rotura del tendón del hombro derecho, el supraespinoso, en la rotura prácticamente total, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que operar, de acuerdo con lo que los médicos han diagnosticado, hay que operar cuanto antes además. Yo creo que en primer lugar hay que esperar a ver exactamente cómo es la rotura, qué tipo de rotura es, cómo se desarrolla la operación, y yo creo que luego ya será un poco cuestión de los médicos el opinar cuánto tiempo puede llevar la recuperación dependiendo de lo que se haya visto en la propia operación. Debido a este incidente, llamémoslo de alguna manera, el equipo Subaru había tirado de un refuerzo de casa, en la figura de Richard Vance, para completar a McRae. Asimismo contaban con el apoyo del piloto local Possum Bourne, pero bueno, la verdad es que ya a otro nivel, sobre un tercer Impreza. Toyota acudía con su formación habitual con Oriol, Cancunen y Schwarz. Mitsubishi se presentaba con 2 Lancer para McKinnon y Ericsson, y por último Ford desplazaba también solamente 2 Escort para Delacour y Thierry. El rally comenzó con una corta primera etapa en la que solamente se disputarían 6 tramos para un total de 73 kilómetros cronometrados, donde inicialmente serían los Celica de Oriol y Schwarz quienes se repartieron los primeros scratch. Pero sería a partir del 4º tramo, el más largo de la etapa, los 28 kilómetros de Kelly Park, donde Tommy McKinnon se pondría al frente de la clasificación provisional, acabando líder tras la primera etapa. Pero poco le duró la alegría al finlandés, ya que una salida en el 9º tramo, el tercero de la segunda etapa, cuando el piloto de Mitsubishi ya notaba en su nuca la respiración del escocés de Subaru, dejaron el camino libre a McRae. La salida no había sido grave, pero ya que el tercer Lancer casi no tenía daños, ya que el Lancer no tenía daños, pero se había quedado en la cuneta sin poder volver a la carretera. La presión había podido con Tommy, quien había errado en una lazada de 3 curvas, al confundirse en una de ellas. Eran 2 rápidas y una lenta, y él hizo como rápida la lenta. Y es que si alguien había estado yendo a por todas, ese era Colin, quien había ganado las 2 ediciones anteriores, y en esta con un pilotaje tan espectacular como efectivo, en un terreno que era relativamente parecido a los bosques de su Escocia natal, estaba literalmente volando por los tramos, y haciendo una tarea imposible a los 3 Toyota que le perseguían el alcanzarle. Tras los 10 tramos que conformaban la segunda etapa, el vástago mayor del clan McRae llegaba como líder al parque cerrado de Rotorua. Por el camino, además de McKinnon, se había quedado también el Ford Escort de Thierry, por un problema eléctrico en el tramo número 15. Y sería de esta manera como los pilotos tomaran la salida de la tercera etapa, que a la postre iba a ser la decisiva, ya que en ella debían enfrentarse al tramo mítico de la prueba neozelandesa como era Motu. Un juez de paz con sus 45 kilómetros difíciles, retorcidos y resbaladizos, los que además la lluvia intermitente iba a complicar aún más las cosas. Al llegar al control stop, el Impreza del escocés, casi irreconocible, ya que el barro ocultaba totalmente sus laterales y los logos del patrocinador, los comisarios plasmaron en la pizarra el tiempo: 38 minutos 9 segundos. Colin no esperó mucho más, subió la ventanilla y se marchó disparado hacia el siguiente tramo. Algo más de un minuto después llega Oriol. Baja la ventanilla y la cara de incredulidad y a la vez desesperación reflejan su cronómetro, cuál ha sido su tiempo, que había sido 35 segundos superior al del escocés. Pero no iba a ser esta la única decepción en el clan Toyota. Cuando llega a Cancunen, exhausto por el esfuerzo realizado, su decepción iba a ser aún mayor, ya que la diferencia iba a ser, en este caso con McRae, mayor de 40 segundos, casi 1 por kilómetro, casi nada. La suerte estaba echada. Si no mediaba avería de por medio, el Subaru Impreza de McRae llegaría líder a la penúltima etapa. Por desgracia, la siguiente víctima iba a ser su compañero Valls, quien se había quedado con otro problema eléctrico similar al de Thierry en el tramo número 18. Y solo quedarían los 6 tramos de la última etapa, prácticamente de trámite, que iba a llevar a los pilotos desde Rotorua a Manukau City. Pero como ya os decía, con poco más de 100 kilómetros contra el crono no se esperaban sorpresas. Y al final así fue. El podio final sería ocupado por McRae, con Didier Oriol segundo y su compañero Juha Cancunen en tercero.
Vamos ahora a escuchar unos comentarios de Carlos Sainz sobre cómo estaba evolucionando la temporada en su ausencia. Creo que este campeonato del mundo está en un proceso de evolución que esperemos que termine el año que viene y que deje sentadas unas bases perfectamente claras, válidas, y dentro de esa evolución está esta rotación de una serie de rallies que el año que viene toca Montecarlo y al RAC. Sin duda alguna, creo personalmente, por lo que he escuchado, que todas las marcas van a correr esos rallies. Por lo tanto, una vez más se demuestra que la Federación Internacional lo que está consiguiendo, lo que ha tratado de conseguir, abaratando costes, reduciendo el número de pruebas, en este caso no está sirviendo, no vale. ¿Por qué? Porque para una marca es importantísimo correr el Rally de Montecarlo o el Rally del RAC. Por lo tanto, una rotación en la que se excluyen esas carreras me parece absurda. Y yo no tengo ninguna duda de que el año que viene el Rally de Montecarlo, aunque no sea puntuable, las marcas van a estar corriéndolo y por lo tanto será un rally sin puntuar, pero un rally muy competitivo, muy competido y en el que las marcas van a querer estar presentes. Pronosticar algo para el Rally de Australia es tremendamente complicado. Yo creo que en principio los 4 pilotos que estamos liderando el Campeonato del Mundo, uno de los 4 va a ganar en Australia, seguro. Decir cuál ya es más complicado. En cuanto a la clasificación provisional del campeonato tras Nueva Zelanda, esta situó a Oriol primero con 51 puntos, solamente uno por delante del ausente Sainz, con Cancún en tercero con los mismos 50 puntos y un pujante McRae con 40. Las cosas empezaban a apretarse. En cuanto al grupo N, las 2 primeras posiciones estaban ocupadas por los 2 Mitsubishi de 2 de los principales opositores al título, el argentino Jorge Recalde y el portugués Rui Madeira. Y siguiendo con la mini temporada austral, nos vamos al rally que toma ese nombre, al Rally de Australia. Y cuando en el hemisferio norte aún no habíamos dado por finalizado el verano, concretamente del 15 al 18 de septiembre, en territorio australiano se iba a disputar la 8ª edición del Telstra Rally de Australia, con un tiempo en este caso, y a diferencia del rally anterior en Nueva Zelanda, seco y cálido. Los pilotos afrontarían 30 tramos divididos en 3 etapas, con centro neurálgico en la localidad de Perth para un total de algo más de 500 kilómetros cronometrados. Vamos a escuchar unas opiniones de Sainz sobre cómo se presenta este rally en el que, como os contaré ahora a continuación, él se vuelve a incorporar al campeonato. En la lista de inscritos figuraban las 4 formaciones principales que estaban disputando el campeonato, con la novedad más importante, como os decía, de la vuelta del madrileño a la competición, en una recuperación realmente de récord. Tras menos de 4 meses después de su desgraciada caída en mountain bike a primeros del mes de junio. Carlos retornaba con toda la ilusión del mundo y la confianza que le daba el visto bueno del equipo médico que había supervisado la evolución del hombro del madrileño, pero también con la incertidumbre de cómo iba a aguantar en competición pura, pues realmente hasta entonces no había participado en competición alguna. Así pues, con el cupo completo de candidatos al título dio comienzo la primera etapa, que constaría de 13 tramos. Y en ella uno de los principales postulantes, como era el francés Oriol, se lanzó en tromba los 3 primeros tramos, donde se colocó líder de forma provisional, para a partir del cuarto tener que ceder ante el empuje de su compañero Cancún. El que no lo estaba teniendo nada fácil era el español Sainz, quien se estaba encontrando las dificultades más inoportunas para su estado físico, como eran problemas de la caja de cambios. Como os podéis imaginar, forzar el brazo derecho continuamente, además de hacerle perder tiempo cada tramo, le producía bastantes molestias. Con lo que al final del 7º tramo, esta situación lo dejaba en un 7º puesto en la general provisional. Pero por desgracia las dificultades no quedarían ahí, ya que en el 8º tramo, una pequeña pero afilada rama, probablemente dejada el recorrido por otro participante, es posible que Delecourt, penetró cual estilete en el sitio más inoportuno en ese momento, que eran las celdillas del radiador del motor boxer de la Impreza. Y el daño fue evidente.
El circuito de refrigeración de la máquina japonesa comenzó a perder lenta pero inexorablemente el líquido refrigerante hasta hacer subir la temperatura hasta niveles intolerables. Y ya en ese tramo tuvo que ceder 12 minutos. Pero la muerte definitiva del motor vino en el siguiente tramo, el noveno, donde el Subaru del español se quedó mudo definitivamente. La suerte había vuelto a ser esquiva con el madrileño, que iba a volver de Australia con la maleta de puntos vacía. El único consuelo, si se puede llamar de alguna manera, vino de la mano del abandono de su más directo rival, Oriol, por accidente de tramo 11. Vamos a escuchar unas declaraciones de Sainz en pleno rally. Tierra Ras, me ha roto el radiador, me parece. Cambia menos energía, para Santi tres rápido José de Tierra Ras, para izquierda rápido menos corta, para derecha rápido José Tierra, para izquierda... Una pequeña rama me ha roto el radiador en el tramo más largo, nada más empezar, y he perdido todo el agua. Ahora vamos a seguir luchando, que pasas perdido mucho tiempo de cara a la cabeza. Sí, ahora lo importante es seguir y tratar de terminar la carrera. Sí, más que el coche, la mala suerte, ¿no? La verdad es que ha sido un rally que prácticamente cuando estaba empezando a entrar un poco en calor, a coger un poco de ritmo, nos hemos tenido que retirar, ¿no? Ha sido una pena. ¿Has notado mucho, hacía muchos meses que no conducías sobre tierra, ¿lo has notado mucho al principio? Porque no se te veía quizá muy rápido en el primer tramo, por ejemplo. Sí, sin duda al principio, los dos primeros tramos, digamos que me faltaba un poco de ritmo, y es un rally que es bastante complicado, ¿no? Solo estamos muy estrechos, entrenamos muy poco porque solo te permiten dar 3 pasadas, entonces un poco toda la mezcla de las cosas notaba que me faltaba un poco de ritmo, pero luego ya a partir del tercero las cosas han empezado a ir mucho mejor, y la pena es que a partir del cuarto he tenido unos pequeños problemas en el cambio que me han retrasado un poco, y la verdad es que cuando estaba más o menos otra vez centrando todas las cosas ha sido cuando ha llegado el problema de esta rama que me ha perforado el radiador y me he tenido que retirar. Que era una rama que estaba en mitad del tramo, o sea, no es que te hayas salido ni nada raro. No, en una zona que estaban muchos árboles pequeños cortados al lado de la carretera, y probablemente Delecourt, que salía delante mío, ha debido de tocar la punta de uno, lo ha cruzado, y una rama de ese tronquito, de lo que fuese, es lo que me ha hecho un agujerito en el radiador y me he quedado sin agua. A todo esto, la lucha en cabeza seguía siendo frenética, ya que aunque Cancunen llegaba como líder al final de la primera etapa, cada vez sufría más el acoso del Mitsubishi del sueco Ericsson, quien en Australia estaba haciendo un auténtico carrerón, en un terreno muy distinto al de su Suecia natal. Desde el tramo 15, el segundo de la segunda etapa se había upado al frente de la clasificación, y tras otro que había acechado a los Toyota era McRae, quien incluso se puso al frente de la clasificación durante los 2 tramos finales de la segunda etapa, pero para llegar al parque cerrado de Perth como líder provisional. La tercera etapa, que constaba de 8 tramos, entre los que se encontraba el famosísimo Helena, el tramo número 23, con más de 30 kilómetros, y en el que más de una vez se había decidido el rally. En el que se llevó un susto de cuidado fue McKinnon, quien pese a ser su primera vez en Australia, se mantenía en tercera posición tras McRae, pero al entrar cortando demasiado una curva rompió un triángulo de la suspensión delantera, y aunque pudo continuar, perdió el tercer puesto frente a su compatriota Cancunen. En cabeza las posiciones ya estaban prácticamente consolidadas, ya que Ericsson seguía fortísimo primero, seguido por McRae a menos de medio minuto, y de esta manera llegarían a final del rally, donde evidentemente el que más partido sacó de esta prueba fue Cancunen, quien consiguió ponerse líder provisional en la clasificación con 62 puntos, y McRae, merced a su segundo puesto, ya adelantó a Oriol y a Sainz en el Mundial, y se colocaba tras el finlandés, y comenzaba a presentarse como un sólido aspirante al título mundial. En una prueba tan especial como la australiana, el vencedor del grupo N fue, como no, un local, el piloto de Mitsubishi Ed Ordinsky, situándose segundo y optando al campeonato el argentino Jorge Recalde. Las órdenes, sí, esto es largo de explicar, tendré que tomar la palabra un ratito. Lo que sucede aquí es el día anterior, el segundo día del rally. Aquí se ve como Carlos está comentando con Colin. El segundo día del rally, a falta de un tramo, en el penúltimo tramo del día Cancunen se sale. Entonces el jefe de equipo se acerca a Carlos y le dice: Carlos, falta un tramo para que termine el día de hoy, el tramo nocturno, el día de mañana, entonces a partir de ahora vamos a hacer órdenes de equipo. Tú ganas el rally, Colin McRae queda segundo.
You are 8 seconds behind Carlos. Are you going to push faster? I don't think so. We have to think now of the manufacturer's points. So today I stay in second. Ahí se ve que Colin está diciendo que él no cree que le van a preguntar si va a atacarnos y le dice que no, que él quiere estar segundo, que no son las órdenes de equipo. Y volviendo a lo que yo explicaba, faltando un tramo para que terminase el día, pues Carlos, pues honestamente le dice a David Richards que no le parece ético, que no le parece bien que Colin McRae, haciendo un rally tan bueno como el que estaba haciendo hasta ese momento y solo a 5 segundos de nosotros, que porque estuviésemos solo 5 segundos delante, que ya decidiese que eran así. Dijo, dejarnos correr un poquito más y mañana por la mañana se decide. Entonces no había tiempo para las explicaciones. Yo se lo expliqué eso a Derek, al copiloto de Colin, y le dije, Derek, que sepas que David Richards ha dado órdenes de equipo y Carlos se ha negado porque no le parecía ético. David me da las gracias, o Derek me da las gracias, nos metemos en el tramo nocturno y ahí nos la jugamos. Atacamos y atacamos hasta el riesgo. Atacamos hasta el riesgo, ganamos el tramo y le sacamos 3 segundos a Colin, con que le demostramos que si tenemos que ganarle le podemos ganar. Llegamos al parque cerrado, David Richards estaba enfadado, dice, mira, esto no puede ser, la guerra no va entre vosotros dos, la guerra va contra Didier Oriol. Tenemos que mantener a Didier detrás y para el campeonato de marcas es muy importante que Subaru termine primero y segundo. Entonces no quiero que porque os peleéis vosotros termine alguno de los dos contra un árbol o lo que sea y perdamos unos puntos importantes para el campeonato. Así se lo hace saber a Colin y a Derek y como se ha visto, la mañana siguiente, en el último día, Colin McRae ha aceptado las órdenes de equipo. O por lo menos eso es lo que intenta decir, con lo que demuestra muy poca honestidad y demuestra ser un mentiroso. Bueno, pues comentar lo que hemos visto en estas dos pruebas australes fue como Colin McRae se aprovechaba de la oportunidad que le dejó en bandeja su compañero Carlos Sainz. Y es que para mí la actuación de Carlos Sainz fue un poco decepcionante. No en lo deportivo, sino en lo profesional, porque un piloto de ese nivel no debería condicionar una temporada por tener un accidente practicando un deporte de riesgo. Porque por mucho que se intente justificar en las declaraciones que hemos escuchado, justo tras tener el accidente, esta caída no es una caída normal. O sea, nadie se cae de la bicicleta y se produce esa avería yendo a un ritmo normal. Tienes que ir muy muy fuerte y tienes que ir jugándotela para hacerte una lesión de esas características. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que Carlos, que es un atleta en todos los sentidos, ya no solo a nivel de pilotaje, creo que ahí cometió un error y hay muchas maneras de mantenerse en forma durante las vacaciones y la bicicleta de montaña, sobre todo, vamos, no sé exactamente el lugar donde ocurrió el accidente, pero no creo que haya sido la mejor idea. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no son tan exigentes y yo creo que, como hemos comentado en alguna ocasión, los contratos de deportistas de alto nivel, ya sea pilotos de Fórmula 1 o pilotos del Mundial de Rallys, yo creo que claramente hay actividades que están excluidas y eso le va a pesar y mucho en el devenir de la temporada. Y luego, bueno, en cuanto al desarrollo de la prueba, las dos, vemos, yo creo que McRae está pujante de una manera imparable. Sabe además que acaba de ocupar, tras la lesión de Roll, un puesto quizá de líder y bueno, eso es lo que puedo decir, un McRae fortísimo. Sí, un McRae fortísimo y que de alguna manera cambia el rumbo, porque durante las pruebas previas había estado pues bastante alejado del ritmo que se le esperaba. Pero todo de repente, con la lesión de Sainz y con esa victoria en Nueva Zelanda y el segundo puesto, por supuesto, en Australia, las tornas cambian. Y un McRae desaparecido, de repente, ¡pum!, por arte de magia, se sitúa en tercera posición del Mundial, creo recordar, a solo 5 puntos de Sainz y acechando también a Cancún, es decir, con 2 pruebas por delante, teniendo todavía todas las opciones para ser campeón del mundo. Y recordémoslo, terminando esa temporada en un Rally Rack que ya su jefe de equipo, David Richards, no había tenido ni el más mínimo reparo en permitirle que la victoria fuera para él, estuviera en juego lo que estuviera en juego. O sea, que las cosas parecía que se complicaban muy mucho para Sainz tras estos 2 malos resultados en los rallies de Nueva Zelanda
y Australia. Pues sí, se le complicaban. Y yo creo que es momento de contarnos de qué manera se le complicaron, con las dos pruebas que vienen a continuación. Y luego el siguiente día, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando nosotros salimos en ritmo de ataque, pero no en ritmo de riesgo, porque no era necesario. Y Colin McRae se tira como un loco a pasarnos. El equipo lo va a tener que parar, como se ven estas imágenes, lo tienen que parar al final del último tramo porque ya nos había adelantado. Un rally tan bien organizado, donde todo iba tan bien, donde Subaru ha hecho primero, segundo y tercero, que termine como terminó esto por culpa de la falta de profesionalidad que demostraron tanto Colin como Derek, porque yo le he hecho la culpa tanto al uno como al otro. Eso es una pena y una tristeza, y desde luego el ambiente no es el más agradable ahora para afrontar el último rally de la temporada, pues con un compañero de equipo con el que prácticamente no nos hablaremos ya. Tras el revés sufrido por Sainz en las dos pruebas australes, la ventaja que había atesorado durante las 4 primeras pruebas del campeonato se había diluido totalmente. Y aunque la cantidad de puntos de diferencia no había variado, 12, ahora eran favorables para el finlandés Juha Kankkunen. Incluso su compañero, Colin McRae, le había superado por 5 puntos y se presentaba en Cataluña a solo 7 del finés, que, como ya habíamos visto en Córcega, sobre el asfalto, a priori tenía poco o nada que hacer. Los equipos se presentaban en Cataluña con las mismas formaciones vistas en Córcega, a los que se sumaba el campeón español de tierra, el uruguayo Gustavo Trelles, con uno de los nuevos Celica ST205, similar a los oficiales, aunque llevado por la escudería Grifone. Pedro Diego y Basas también se presentaban en la salida, aunque con monturas un tanto superadas, como eran el Delta HF Integrale para el Cántabro y un BMW M330, modelo que agotaba su homologación y al que el catalán le rendía un pequeño homenaje con este retorno a los rallies tras 5 años en blanco. Parecía que de nuevo Ford sería el gran favorito, pero Bruno Tiri apenas pudo terminar el primer tramo, mientras que Delecour se vio totalmente superado por el resto de equipos, que habían evolucionado bastante desde la última prueba disputada sobre el asfalto del Tour de Corse. La prueba comienza con un desatado Juha Kankkunen, que se impone tramo tras tramo a un Sainz, que se va dejando cerca del segundo por kilómetro. Sainz, a pesar de intentarlo todo, es incapaz de mantener tan siquiera el ritmo del finlandés. Desafortunadamente para Juha, su rally se acaba en la segunda pasada por el tramo de Capafons. Los casi 30 kilómetros de esta especial habían supuesto el único traspiés del finlandés en esta etapa. En la primera pasada, Carlos Sainz le había arrebatado el scratch, aunque por tan solo un segundo, algo que sin duda espoleó al de Toyota para salir a por todas en esta nueva pasada. Pero con apenas 9 kilómetros recorridos, Nicky Grist canta mal una nota y el Celica se sale de la carretera dando vueltas de campana, aunque sin que su tripulación sufriera ningún daño. McRae marca el scratch en este tramo y se sitúa en segunda posición a 5 segundos de Sainz, pero con Auriol en tercera plaza por debajo del minuto de diferencia, lo que suponía todavía una amenaza para el título de marcas de Subaru. Ante esta situación, David Richards decide que las posiciones del rally se mantengan hasta el final, para evitar una lucha fratricida entre los dos miembros del equipo ProDrive. Sainz, con un tramo por delante aún para acabar la etapa, decide saltarse la orden y así lo comunica Moya a Derek Ringer, el copiloto de McRae. El rally se jugará en el último tramo de esta segunda etapa y la clasificación final de la misma será la que mantengan durante la tercera y definitiva etapa. Bueno, si quieres empezamos un poco por el campeonato. El campeonato empezó, yo creo que francamente bien. Hemos conseguido una victoria, o conseguimos una victoria en el Rally de Monte Carlo. Conseguimos empezar el campeonato con muy buen pie. Y luego hemos conseguido 3 victorias a lo largo del año, como fue Portugal y como fue España, ¿no? Desafortunadamente, y yo creo que ha sido un tema fundamental que ha marcado sin duda alguna el campeonato, en el mes de junio tuve la lesión en el hombro y la posterior operación, creo que fue una lesión bastante seria de la que me ha costado bastante recuperar y que
creo que ha marcado en gran medida el campeonato al no poder participar en Nueva Zelanda y llegar a Australia todavía un poco renqueante, ¿no? El RAC, pues poco ya más reciente, lo conocemos todos, ¿no? Yo creo que no ha habido gran lucha, a diferencia de otras carreras en las que, pues no sé, siempre ahí gana un piloto un tramo, otro piloto otro, hay unas diferencias. Aquí prácticamente no ha habido lucha y te puedo decir que hemos intentado hacer lo que hemos podido, pero no ha podido ser. Por supuesto está el futuro mío en juego y en estos momentos lo que voy a tratar es de solucionarlo y de tratar de solucionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que la sentencia de la Federación Internacional ha sido severísima y incluso ya te puedo decir que están tratando de ver la posibilidad de ver de qué manera se puede solucionar, aunque de cara un poco al exterior ellos no quieran dar marcha atrás, pero yo creo que las consecuencias que ha tenido, como se esperaba, han sobrepasado lo que en un principio, cuando alguien merece un castigo, puede suponer. ¿Tú personalmente le ves solución? ¿Tú le ves una salida a esa historia? Me gustaría verla, porque si no lo voy a tener complicado el año que viene. Yo quiero correr el año que viene, quiero correr en Toyota, para eso he firmado un contrato y me gustaría que se solucionase. Por lo menos, si no puede participar Toyota en el campeonato de marcas, lo que sí estamos tratando es de ver la posibilidad de luchar por ese campeonato de pilotos. Los 13 kilómetros del Pont d'Armentera se convierten en el juez de la prueba. Sainz se lanza por todas y marca el scratch, dejando a Colin McRae a 8 segundos. David Richards, a la llegada de la etapa, se muestra tajante y prohíbe que cualquier cambio de posición se produzca tras este tramo. La orden es terminar por delante de Toyota con los dos vehículos y cualquier error podía hacer que cualquiera de ellos, e incluso los dos, no finalizasen la prueba. Con 6 tramos por delante, se iniciaba la tercera y definitiva etapa. McRae no atiende a las órdenes de equipo y en los 3 primeros tramos recupera a Sainz 9 segundos y pasa a encabezar la prueba por apenas 1 segundo de diferencia. Con otros 3 tramos por delante, Sainz y Moya hablan con McRae y Richards para que el pacto se mantenga. Richards se compromete, pero a McRae parece importarle poco y continúa ampliando su ventaja hasta los 9 segundos con los que se planta en el último control. Allí, y tras tener unas duras palabras con el jefe de equipo, se le obliga a penalizar 1 minuto, con lo que la victoria pasa a ser para Sainz, encabezando el primer triplete de la temporada para Subaru, tras conocerse la exclusión de Toyota del rally y posteriormente del campeonato, una vez descubierta la trampa con la que conseguían variar la medida de la brida de presión del turbo. La evolución mostrada por Subaru en asfalto fue alucinante, pasando de la prácticamente irrelevancia en el Tour de Corse a la máxima competitividad en la prueba española. Solo hay que ver dónde terminaron Delecour y Aguini, segundo y tercero, con Ford y Mitsubishi en el Rally Corse. En cuanto al Grupo N, nueva victoria del portugués Rui Madeira, que a punto estuvo de terminar en el top 10 y que se quedó sin rivales de entidad tras el abandono por salida de carretera del argentino Jorge Recalde muy al principio de la prueba. Tras la descalificación de Toyota, los campeonatos de títulos y pilotos iban a decidirse en el RAC. Pese a lo que podía parecer las victorias de Ericsson en Suecia y Australia, pero sobre todo los puntos proporcionados por los Grupo N, habían hecho que Mitsubishi llegara a Inglaterra como líder del campeonato de marcas, aunque apenas 2 puntos por encima de los de ProDrive. A esto había que sumarle la guerra abierta entre los 2 pilotos de Subaru tras el Cataluña, que se presentaban en la salida del rally empatados a puntos, con lo que el que acabara primero se haría también con el título. La primera etapa supuso una demostración de los nórdicos de Mitsubishi, con un Mäkinen que tomaba el liderato de la prueba, con su compañero Ericsson en la segunda plaza, sembrando el temor entre los miembros del Team ProDrive, que veían cómo McRae poco o nada podía hacer frente al joven finés, mientras que Sainz, con una unidad no tan afinada como la del escocés, bastante hacía con no bajar de la 4ª plaza. La segunda etapa, ya con los tramos convencionales, comenzaba con McRae al ataque y recuperaba el liderato. La segunda etapa, ya con los tramos convencionales,
comenzaba con McRae al ataque y recuperando el liderato, pero en el tramo 9, sobre los casi 60 kilómetros de Pundershow, McKinnon ve como la transmisión de su Lancer se rompe, provocando su abandono, y esta no sería la única sorpresa que nos depararía este brutal tramo, el más largo del Mundial. McRae comete un error y sufre un pinchazo que le hace perder 2 minutos, con lo que Carlos Sainz pasa a liderar la prueba. El liderato lo mantiene el equipo español nada menos que durante 12 tramos, pero McRae se muestra de nuevo imperial en su prueba favorita y enmienda su error, con una actuación a partir de ahí impecable. El tercer miembro del equipo, Richard Barnes, ocupa la tercera posición, con lo que, cubierta la lucha por el título de marcas, se da rienda suelta a la remontada de McRae, con la que consigue la victoria y su primer título de pilotos en el campeonato. Rui Madeira se impone una vez más en Grupo N, obteniendo de paso el título mundial, mientras que Wyndham Evans se hace con la victoria entre los dos ruedas motrices con el Ford Escort RS 2000. Tras esta prueba, escuchamos las declaraciones de Carlos Sainz que hacía como resumen de su prueba mundial. Sainz, además, comentaba qué es lo que iba a hacer para la temporada siguiente, o al menos qué es lo que tenía previsto. Bueno, José, y tras escuchar a Carlos Sainz con la previsión de planes para la temporada siguiente, ¿qué te parecieron estas dos pruebas en la que se produjeron, mejor dicho, 2 tripletes del equipo Subaru? Pues realmente, en mi opinión, pasaron muchas cosas. En Cataluña, desde luego, la descalificación de Toyota fue un bombazo que no digamos que dio la vuelta al campeonato, pero sí que eliminó de golpe a uno de los principales competidores. Como habíamos comentado, algo estaba pasando en los motores de Toyota que estaban dando potencia a raudales. Y lo que estaba pasando pues era una trampa muy bien pensada, pero una trampa al fin y al cabo. Otra cosa que realmente a ninguno de los aficionados nos gustó fue el final del Cataluña. Pero bueno, no sé, nos dejó muy mal sabor de boca esa manera de acabar, ese comportamiento de McRae, esas órdenes dictadas con los dos pilotos en contra. Desde luego son de esas cosas que nos dejan un regusto muy amargo a los aficionados. Y claro, llegamos a Cataluña con pues un carrerón de Subaru y como habías dicho tú hace varios rallies, digamos, hace minutos de este programa, McRae apuntaba maneras y esas maneras, la prueba final que era en casa, pues estaba claro que iba a dar la campanada. Jolines, sí apuntaba maneras, pero a punto estuvo otra vez de meter la pata hasta el fondo, porque pues con un rally que se le presentaba absolutamente todo de cara, pues se va con un pinchazo que a punto estuvo de costarle el abandono, porque recordemos, esto no era un pinchazo normal, porque yo me imagino que tú también habrás visto las imágenes de su llegada al final de Pundershow, de ese tramo de 60 kilómetros, y había arrancado prácticamente la aleta delantera, creo recordar, y vamos, y el coche llegó de puro milagro. Digo, bueno, te estás jugando el título de marcas, te estás jugando el título de pilotos y eres capaz de cometer ese error que es inadmisible en un piloto de esa categoría. De hecho, McRae siempre rápido, pero nunca volvió a hacerse con el título del mundo de pilotos, ¿no? Yo creo que le vino muy bien esa rivalidad con Carlos Sainz, le espoleó y bueno, y también le vino bien contar con David Richards en la parte de la jefatura de equipo, ¿no? Que de alguna manera puso todo de su lado para apoyar a su descubrimiento, a su figura en ciernes, que no era otro que Colin McRae.
bueno, pues felicitarle por un título obtenido pues con todo merecimiento, porque hay que reconocerlo, pero en el que también tuvo mucha parte, mucho mérito para obtener este título por parte de McRae, el demérito de Carlos Sainz, como habíamos comentado, porque el perderse Nueva Zelanda y llegar tan mermado físicamente a Australia no es achacable nada más que a él en exclusiva, y haber cometido ese error fuera de carretera. Pues sí. Posiblemente, y es quizá hacer un poco de ficción, el resultado de la temporada hubiese sido otro, quién sabe, o no. Pero lo que está claro es que los últimos rallies habrían sido diferentes. Y con respecto a lo que dices de la actuación de McRae en el rack, pero es que es Colin McRae. O sea, McRae no sabe pinchar y regular. McRae tiene que llegar a la meta como sea. Y si se deja la aleta, se deja la aleta. Y si se deja el maletero, se lo deja. No tenéis más que remontaros a ediciones de rack anteriores, que podéis ver a Colin dejando trozos de limpreza, dejando trozos de Legacy, dejando lo que sea. Es que es McRae. O sea, o lo tomas o lo dejas. Eres o todo o nada. Bueno, todo que se transformó en este campeonato del mundo, el único conseguido por el escocés. Y bueno, pues yo creo que lo mejor ahora sería hacer una pequeña pausa musical y regresamos ya con los títulos satélites que se celebraron. Y si quieres, si te parece, hacemos un pequeño resumen, un pequeño análisis final de toda la temporada, que yo creo que tenemos algo que decir todavía. Y uno de esos campeonatos fue el campeonato de Grupo N. Campeonato del mundo de Grupo N, también ya llamado de producción. Tuvo principalmente en 3 pilotos, aunque un mismo vehículo, a sus principales protagonistas. No quiero decir con ello que no apareciesen otros actores en acción, pero fueron muchas veces de forma esporádica y pilotos locales. Así sería Montecarlo, con la única variedad en cuanto a vehículos vencedores en esta categoría, con la victoria que ya os he comentado del suizo Camandona al volante de un Ford Escort Cosworth, situándose detrás la piloto germana Isolde Holderreid con un Lancer en segunda posición y el portugués Rui Madeira con otro Lancer en tercera posición. En Suecia, sobre un terreno tan diferente como es la nieve y el hielo, sería el piloto local Kenneth Backlund quien encabezó un triplete Mitsubishi en la categoría. En primera posición, como os decía, Backlund, en segunda Stig Olof Walfridsson y en tercero Anders Rastro, en una carrera en la que ninguno de los aspirantes al título logró destacar. Y en Portugal, en el país vecino, la victoria fue para uno de casa, sería para Rui Madeira, quien consiguió situarse por delante de Holderreid y de ese caballero argentino de los rallies que es Jorge Recalde, al que hemos prometido dedicarle un post en nuestro apartado Nostalgia Racing en Facebook, y lo prometió es deuda y lo vamos a cumplir. Exactamente esas mismas posiciones se repiten en Córcega, lo que hacía que tomaran cada vez más cuerpo las aspiraciones del portugués a conseguir el cetro en la categoría. En Nueva Zelanda se repite la experiencia y el buen hacer del argentino y se invierte las tornas, siendo este el que lograría la victoria por delante del portugués. Y las antípodas trajeron suerte a Recalde, o más que suerte, pesó la experiencia, ya que en una inteligente carrera consiguió ser segundo tras Ordinsky, un piloto local quien no era un oponente directo al título. En octubre, en el Rally España-Cataluña, como bien nos comentó Alejandro, sería Madeira quien restableció el orden, y su victoria en los tramos catalanes, junto con el merecidísimo triunfo en el RAC, no olvidemos una prueba en la que los locales tienen mucho que decir y además siempre están bien armados, le otorgaron definitivamente el título de la categoría, por delante de Jorge Recalde y la alemana Isolde Holderreid. Como un mínimo resumen sobre el dominio apabullante y lo que además le dio puntos en el apartado de marcas a la marca Mitsubishi,
Os diré que los 5 primeros clasificados en la clasificación final del campeonato del Grupo N pilotaban Mitsubishi. Los que os he citado, Madeira, Recalde, Holderley, Dordinsky y el japonés Kamioka. Y bueno, yo creo que tras esto puede contarnos Alejandro un poco lo que pasó en otro campeonato como era el de 2 litros. Pues sí, José, tras el campeonato de Grupo N que nos acabas de contar, vamos con la Copa FIA de 2 litros, que así se llamaba este campeonato. Paradójicamente, esta Copa FIA de 2 litros, que iba destinada solo a los vehículos de tracción delantera con motores de hasta 2.000 centímetros cúbicos, estaba compuesta por 10 pruebas, cuando el mundial absoluto solo contaba con 8. Son estas cosas tan absolutamente absurdas que la FIA estaba proponiendo para el Campeonato del Mundo de Rallys, unas cosas que a día de hoy son absolutamente ininteligibles, que no sabemos en qué dirección querían mandar a este Campeonato del Mundo, y que, como ya decimos, si querías ganar la Copa FIA tenías que participar en 10 pruebas puntuables. Bueno, cosas que luego analizaremos al final tras este resumen. Como os iba diciendo, esta Copa FIA de 2 litros, debido a la rotación de las pruebas, hizo que pruebas tan emblemáticas como el 1000 Lagos, el Rally San Remo, el Rally de Argentina, Acrópolis o el famoso Safari fueran puntuables para este campeonato, mientras que la puntuación para la categoría absoluta la perdían por completo. Comentar que el título estaba limitado simplemente a marcas, que sería Peugeot la que se haría con el título finalmente, con solo una victoria absoluta en el Rally de Portugal. Fue donde un Peugeot 306 pilotado por Pier Giorgio Deila se haría con la victoria, mientras que el resto de los puntos fueron suministrados por una abundante participación de 106 y otros vehículos menores que sí otorgaban puntos en este campeonato, tanto en el Rally Monte Carlo como en el propio Portugal, como en el Tour de Corse, como en Francia. Pues serían estos pequeños vehículos los que harían que Peugeot se hiciera con el título final. Destacar la primera victoria de SEAT en una prueba del Mundial. Se llevaría el Rally de Acrópolis la primera victoria con uno de sus Ibiza 1800, no la versión Kit Car, sino la versión F2, 2 litros, que era pilotada por el piloto / ingeniero Erwin Weber. Otro dato a destacar es que solo 2 marcas repitieron victoria en este campeonato, en esta copa. Una sería Renault con sus Clio Maxi, con los que Jan Ragnotti y Philippe Bulgaski obtuvieron sendas victorias, el primero en el Monte Carlo y Bulgaski en el Tour de Corse, mientras que la otra marca sería Opel con Per Svan en el Rally de Suecia, Freddy Loix en el Rally lo tenía por aquí apuntado, en el Rally San Remo, y Jarno Quitoleto en el 1000 Lagos. Como veíamos, esta era la primera piedra para una copa de 2 litros que después se convertiría en un campeonato de mucha importancia para marcas muy arraigadas en nuestro país, como sería SEAT. Bueno, pues ¿qué comentar de este Mundial 1995? Bueno, pues más allá de ser el mundial más triste en cuanto a número de pruebas, con apenas 8 rallies, solo 2 de ellos celebrados fuera de Europa, creo que se trataba de una burda maniobra por parte del recientemente nombrado presidente de la FIA, Max Mosley, para cargarse el mundial de rallies. Y lo digo, esta es mi opinión, totalmente. Hay que tener en cuenta que por aquellos años la Fórmula 1 había sufrido un gran revés, que había sido la pérdida de su máxima figura, que no era otra que Ayrton Senna. Hay que recordar que hacía solo un año que se había
producido su fallecimiento. Y tanto Bernie Ecclestone, amigo personal de Max Mosley, como el propio presidente de la FIA, veían como marcas japonesas con una fracción de inversión estaban obteniendo cada vez una mayor presencia en medios, es decir, estaban experimentando crecimientos comerciales muy elevados utilizando un campeonato FIA, pero digamos, gastándose una fracción del dinero que empleaban el resto de constructores en pruebas como la Fórmula 1. De ahí yo creo que tanto Mosley como Ecclestone trataron de alguna manera de dinamitar el campeonato del mundo. No sé qué te parece a ti esta opinión, José. Pues estoy bastante de acuerdo contigo, porque si vamos un poco al planteamiento inicial en cuanto a normativa, a la distribución geográfica, a la imposición de, hacer rotativas las pruebas, perdiendo peso pruebas con mucho carácter en el campeonato. Pues, hombre, no voy a decir que sea una maquiavélica idea, pero si no lo es, se parece mucho. Porque realmente un campeonato como era el Campeonato del Mundo de Rallys se les estaba escapando un poco de las manos en cuanto a que no controlaban la repercusión, las marcas que estaban implicadas en él no eran de las marcas de los constructores habituales de la Fórmula 1, y es una opinión para mí muy, muy acertada. Yo también, la verdad, voy en esa línea, porque es que además, encima luego, la FER Toyota, pues podría pensar que les da un poco la razón, porque es como para alguien externo al campeonato dice, pero ¿qué es esto? ¿Un campeonato de tramposos? Y no, desde luego no fue el mejor campeonato a recordar, y esas decisiones iniciales tuvieron mucho de minar el desarrollo del campeonato. Sí, yo creo que con la excusa de esa reducción de brida, pues que pusieron un poco contra la pared a la propia Toyota, y que si bien, bueno, pues cometieron el error de hacer una trampa, ¿no? Para tratar de vencer, es verdad que las trampas no son ajenas a la FIA. Es más, las trampas se han producido durante toda la vida en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Y nunca se había producido una sanción tan severa como la que se le hizo pagar a Toyota. Estoy seguro que si Toyota hubiera estado en otro tipo de campeonato, llámese Fórmula 1, pues se hubieran ido con el típico tirón de orejas, con la típica multa, pero bueno, para el año que viene pues volvemos y aquí paz y después guerra, que es lo que ha pasado siempre. Oye, hay que recordar que más adelante a Ferrari se le quitaron todos los puntos, creo recordar, pero no le prohibieron continuar participando en el Mundial, ni mucho menos, que es que fue lo que hicieron con Toyota, que Toyota regresó al Mundial de Rallys simplemente por orgullo personal, porque lo que le hicieron fue bastante duro y bastante canalla. Además, creo que detrás de ese retorno, de esa posibilidad de retornar a los rallies, hay algo más, porque en pocos años más tarde Toyota apostaba por la Fórmula 1. Vaya casualidad, ¿no? Bueno, en fin, pues quizás sí, esto me estoy yendo un poco por las ramas, pero tampoco te creas que esto está dicho por decir. Mira, no sé si hace poco estaba leyendo un reportaje sobre este francés que se encarga de la organización que se encargó de la organización de las carreras de GT, no sé si recuerdas. Rattel, creo que era. Sí, Stefan Rattel. Stefan Rattel, sí, correcto, que no me salió ahora el nombre. Bueno, pues el campeonato que crea Stefan Rattel le obligan a vendérselo a Bernie Ecclestone. Pero le obligan comercialmente. O sea, le quitan el delante y pasa la organización para que sea Bernie Ecclestone.
¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo es el mismo que el Mundial. Y era por esos años, ¿eh? No sé si fue un año anterior, un año antes, un año después. Estamos hablando de mediados de los 90, toda este tipo de actuaciones. Sí, creo recordar además que la FIA había querido impulsar el campeonato de turismo que no estaba teniendo el éxito esperado y el campeonato GT que impulsaba la SRO, la Stefan Rattel Organization, me parece que creo recordar que se llamaba, que estaba pujante y estaba teniendo mucho éxito y era un campeonato además muy interesante y fueron a torpedearle el campeonato, auténticamente. Sí, por eso te comento que prácticamente la intención de la FIA era, pues eso, apostar por sus propios campeonatos, cosas que tuvieran muy controladas y eliminar de alguna manera la competencia. No lo consiguieron porque obviamente la afición a los rallies está pues mucho más arraigada de lo que ellos pensaban. Pero sí que la verdad que durante esos años estuvo tocada de muerte. Porque perder el Rally Safari, perder el Rally Acrópolis, perder el Rally Tour de Corse, perder el Rally Monte Carlo, no nos olvidemos que el año siguiente el campeonato se inicia en Suecia, no se empieza en el Rally de Monte Carlo. Era algo totalmente inesperado e inexplicable para los que seguíamos el Mundial. En cuanto a la faceta deportiva de esta temporada 1995, pues bueno, estuvo muy condicionada. Yo creo por el error cometido por Sainz, que ya creo que hemos comentado lo suficiente. También hay que reconocerle el trabajo de desarrollo junto con Pirelli, que era el único equipo que podía disfrutar de estos neumáticos y que se demostraron que en ciertas condiciones eran bastante mejores, o por lo menos estaban a la par que los Michelin que equipaban el resto de equipos oficiales. Y por otra parte, comentar yo creo que el error cometido por Mitsubishi de no estar presentes en más pruebas con el equipo oficial. Yo creo que ellos tenían un plan trazado, que era, bueno, pues a partir del 95, 96, dedicar ese año, el 95, perdón, a rodarse para ya a partir del 96 afrontar con las máximas garantías el título del mundo, pero es que como vimos justo en el Rally Rack, si Mitsubishi hubiese apostado por uno de los dos pilotos o por cualquiera de los dos durante toda la temporada, pues les hubieran puesto las cosas muy, muy difíciles tanto a Subaru como, bueno, a Toyota, que ya ni contamos con ella porque ya había sido expulsada del campeonato, ¿no? Sí, pero yo, fíjate, en cuanto a Mitsubishi, hago una lectura un poco diferente. Estoy totalmente de acuerdo en que quizá ellos tenían un planteamiento en cuanto al año de eclosión un poco diferente. Iba a ser a partir del 95. Pero realmente, si lo pensamos y lo vemos luego con la perspectiva del tiempo pasado, la apuesta estaba muy bien realizada. Porque en el 95 desarrollaron el Evolución 2 y recordemos lo que empezó a pasar a partir del 96 con McKinnon y las sucesivas versiones de los Lancer. Que incluso cuando se empezó a imponer el World Rally Championship, ellos seguían ganando con el Grupo A. Y luego además es que la operación desde el plano comercial fue totalmente exitosa, porque consiguieron vender muchísimos Lancer Evolución de calle en todas sus versiones, se hizo el coco del Grupo N y si lo piensas, hoy en día es un coche, vamos, mitificado, pero con todas las de la ley. Yo creo que desde ese punto de vista, esa temporada, digamos, de rodaje, que claro, que fue un rodaje casi de victoria, pero le salió bien a la gente de Mitsubishi. Y luego quería preguntarte qué opinas sobre algo que a partir también del año siguiente, yo creo que a la FISA, perdón, al organismo internacional, no esperaba que llegase a tener ese éxito y le segó los pies un poco, la hierba debajo de los pies a los equipos principales y fueron el desarrollo futuro de los Kit Car con las marcas francesas. ¿Qué te parece a ti? Bueno, los Kit Car eran una opción teóricamente en principio planteada para dar una alternativa a marcas que no podían o no querían
gastarse una cantidad en desarrollar sus modelos de rally. Al final se demostró que no fue así, porque la evolución demostrada a lo largo de los años necesitó de inversiones muy, muy elevadas, sobre todo para el grupo que apostó por esta categoría, ¿no? Que fue PSA, con sus dos marcas principales, Citroën y Peugeot, enfrascadas en una lucha fratricida, y que demostraron que estos tracción delantera, cada vez con más dotados tecnológicamente, presentaban una seria competencia para los World Rally Car, para los Grupo A, en definitiva. En asfalto, como luego vimos, eran la gran alternativa por su ligereza, por su potencia. Bueno, pues sí que en principio, insisto, nacen con un propósito que al final se pierde un poco. Aunque yo creo que el mayor garante de este propósito fue nuestra SEAT, que entendió muy bien la categoría y que se hizo con 2 o 3 títulos de esta Copa del Mundo de 2 litros, y que a la larga fue lo que le hizo dar el paso para ser uno de las marcas que competían por el World Rally Car en las temporadas, yo creo que de más expansión de este deporte. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa conclusión. La verdad es que sí. Fue SEAT la que más se ajustó al espíritu de la Copa FIA 2 litros. Bueno, pues yo creo que después de esta más de hora y media hablando del Mundial 1995, pues va siendo hora de despedirnos, ¿no? De dejar este nuevo programa de Nostalgia Racing, el podcast. Para nosotros, como siempre, ha sido un placer realizar este programa. Bueno, si hemos cometido algún error, que seguro que sí, pues os pedimos de antemano disculpas. Os recordamos que tenéis nuestro podcast, nuestra sección en Facebook, Nostalgia Racing. Hay que buscarnos por @Nostalgia Racing Team, y ahí podéis seguir encontrando todos los contenidos que tanto José Menéndez como yo, Alejandro Becerra, vamos colgando periódicamente, vídeos, posts. Ahora nos da mucho por poner anuncios antiguos, cada vez más que encontramos por ahí relacionados con el mundo del rally. Agradeceros que estéis ahí. Agradeceros también que compartáis y, por supuesto, emplazaros para que sigáis enganchados a este proyecto tan chulo que es Nostalgia Racing, el podcast. José, creo que es hora de irse, ¿no? Pues sí, esperamos que, la verdad, como siempre os decimos, que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, que hayáis sentido frío en Suecia, que hayáis sentido humedad en Nueva Zelanda, que hayáis sentido los nervios del final de España y casi hayáis notado el barro en el pinchazo de McRae en el rack. Vamos, en una palabra, que hayáis disfrutado como nosotros de esta gran afición y que lo hayáis pasado muy bien. Bueno, pues nada, los que estáis de vacaciones, desearos que la disfrutéis al máximo. Si nos estáis escuchando en la playita, en la piscina, en la terraza, con una cervecita, pues disfrutarnos y seguid enganchados a nuestro canal en iVoox, me parece que estamos en YouTube también, en iPod, en Apple Podcast, y en Spotify. En cualquiera de estos 3 canales podéis escuchar nuestro programa Nostalgia Racing, el podcast. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros nos vamos. Nos vemos. Gracias, nostálgicos. Chao. Muchas gracias. Félix Muñoz, bicampeón del mundo de rallies. Inés Arias, bicampeona del mundo de rallies.
Gabriel Gonzalo, bicampeón del mundo de rallies. Cuando entras en una estación de servicio Repsol, te beneficias de toda la experiencia de Carlos Sainz y Repsol, bicampeones del mundo de rallies. Banco de pruebas Repsol, lo mejor para tu coche.